bajo 77 y jefatura, que voluntariamente deseen ser adscritos al sistema de red. Los interesados deberán solicitarlo mediante la presentación de la correspondiente instancia antes del 15 de diciembre de cada año. De esta manera, la totalidad de las horas será repartida equitativamente entre los policías que voluntariamente hayan decidido realizarlas. Las horas totales que deba realizar cada policía adscrito al sistema de red al precio de 25,25 euros hora las nocturnas festivas y nocturnas festivas y al precio de 18,75 euros hora las ordinarias, siendo estos importes netos una vez deducidas las retenciones correspondientes, calculando la cantidad total a percibir por cada policía y abonándose la nómina del mes siguiente al que realizó el servicio red. Si el pago no se produjera conforme lo estipulado en el presente apartado, el agente podrá causar baja voluntaria pudiendo incorporarse en las siguientes bolsas red que se aprueben. C. En el supuesto de que una persona adscrita voluntariamente al red presente su renuncia, deberá presentar solicitud debidamente motivada a la jefatura del cuerpo, la cual aceptará la renuncia del agente, quedando éste fuera de la bolsa red en lo que resta del año. La jefatura de policía determinará, mediante informe razonado, si el agente excluido puede participar en la bolsa red del año siguiente. D. La jefatura correspondiente, mediante informe razonado y previa audiencia al interesado, propondrá a la Concejalía de la Seguridad Ciudadana la salida de dicho régimen para aquellas personas que incumplan aspectos de este acuerdo. E. En caso de que ocurra alguno de los supuestos previstos en los apartados anteriores D y E, la Comisión de Seguimiento resolverá en última instancia las discrepancias entre la agente y la jefatura en lo relativo a la permanencia o salida del trabajadora del sistema red para el año en curso y sucesivos. F. La jefatura correspondiente establecerá un control individualizado de cada miembro de la plantilla adscrita al red a efectos de que exista un reparto equitativo de la bolsa de horas red entre todos los agentes que participan de la misma, velando por un reparto justo de festivos nocturnos y nocturnos festivos entre todos los miembros adscritos. G. Los trabajadores obligados a prestar los servicios a que sean requeridos no podrán solicitar ningún permiso, excepto en los casos de enfermedad grave o fallecimiento de familiares en primero o segundo grado de consanguinidad, para los días nombrados de servicio red, no pudiendo ejercer el derecho contemplado de asuntos propios en esos días. Excepcionalmente se podrán cubrir servicios extraordinarios con el personal no adscrito al red y de forma voluntaria, cuando hubiera que cubrir un evento especial y no quedara suficientemente cubierto con el personal reseñado anteriormente, siendo gratificados dichos servicios económicamente según acuerdo. No se nombrarán servicios red los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, salvo en los casos de urgencia motivados por la jefatura correspondiente. H. Para el cumplimiento de los servicios que así lo requieran, se podrá disponer de personal reseñado en el apartado anterior, mediante preaviso la semana anterior de servicio ordinario. Si una vez iniciada la semana de red se precisan más servicios, se prestarán de forma voluntaria, excepto en los casos de urgencia establecidos en la ley. Y se admiten los cambios entre miembros de la plantilla correspondiente para efectuar el red. La jefatura nombrará red al que le corresponda según lista o circunstancias equitativas de los agentes participantes. Si la agente que le corresponde realizar el turno red no puede o no desea llevarlo a cabo, la jefatura del cuerpo llamará al siguiente de la lista de los agentes adscritos a la bolsa red, de forma sucesiva, hasta hallar un agente que cubra dicho servicio red. En caso de que la jefatura del cuerpo, una vez consultado con todos los agentes de la bolsa red, no haya encontrado un agente para llevar a cabo dicho servicio, corresponderá al agente inicial de forma obligatoria cubrir dicho servicio o, en su caso, intercambiarlo con otro agente, excepto en los casos de enfermedad grave o fallecimiento de familiares en el primero o segundo grado, correspondiendo al agente que lleva a cabo el servicio red el abono de la cuantía económica reflejada en el apartado B.
Si se agotara la bolsa de horas red antes de finalizar el año y se precisaran más servicios, se establece una lista donde todos los empleados públicos se podrán apuntar de forma voluntaria. El orden de organizar dicha lista será primero a los empleados públicos adscritos al RED y después por antigüedad. J. Cada requerimiento para la prestación de servicios de red tendrá un cómputo mínimo y máximo de 8 horas, dentro de los turnos habituales de mañana, tarde o noche respectivamente. No se nombrarán servicios de red de más de 8 horas y estos serán dentro de los turnos vigentes de trabajo, pudiendo ampliarse de forma voluntaria. Si el agente adscrito a la bolsa de horas red prolonga el servicio por cuestiones de fuerza mayor recogidas en acuerdo marco, se le gratificará como hora extraordinaria, poniendo las circunstancias en conocimiento de la jefatura del cuerpo de policía. Si no fuese posible dar conocimiento a la jefatura del cuerpo, se estará a lo dispuesto para dichas circunstancias en el acuerdo marco. En caso de conflicto, resolverá la comisión de seguimiento. Si el empleado que prolonga el servicio no estuviera adscrito al RED, se le gratificará como hora extraordinaria. K. Entre nombramiento de servicio deberá existir un periodo de descanso de 16 horas, salvo acuerdos voluntarios entre el trabajador adscrito al RED y la jefatura o quien designe para la realización de los servicios, en donde se podrá variar el periodo de descanso. Y el reparto de los servicios se hará lo más equitativo posible en su distribución anual en festivo y nocturno. M. El presente acuerdo será renovado en los términos recogidos en el mismo por periodos anuales, si no hubiera denuncia previa por los firmantes y si la hubiera antes del 15 de diciembre de cada año. Para su renovación se estará lo estipulado en la misma. Antes de esa fecha se hará pública la previsión de bolsa de horas red que se estime será necesaria para el siguiente año si fuera diferente de la estipulada en el apartado B del presente documento, realizándose los cálculos pertinentes. N. El presente acuerdo entre los trabajadores adscritos al RED y el Ilustrísimo Ayuntamiento de Moratalla será refrendado en mesa de negociación y en pleno en el plazo máximo de 2 meses desde su firma. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, pues para ampliar un poco la información, que aunque de la lectura del acuerdo, lo que prácticamente se dice es la organización que va a tener el cuerpo de la policía local con respecto a los servicios red. Pero bueno, pues sobre todo para aquella gente que nos esté viendo a través de la televisión local y de internet, pues que sepan que es el punto que se trae a pleno en qué va a consistir. Desde hace algunos años, la plantilla, como todo el mundo sabe, la policía local es un departamento que por su propio trabajo pues tiene unas connotaciones especiales con respecto al ejercicio de su trabajo, y no puede ocurrir como con cualquier otro trabajador de este ayuntamiento, que si causa baja por enfermedad o por cualquier otra circunstancia puede ser sustituido pues haciendo una oferta genérica al servicio de empleo y formación. En el caso de la policía, esto evidentemente por motivos muy claros no puede ser así. En los últimos años se ha venido mermando la plantilla de la policía local por unas cuestiones o por otras. La cuestión es que de 21 policías que hay en activo, más que en activo, 21 personas que hay como policía en la plantilla del cuerpo en el Ayuntamiento de Moratalla, realmente para poder realizar trabajos efectivos de policía solamente tenemos 12, de los cuales uno realiza las funciones de cabo jefe. Por lo tanto, para cubrir las 24 horas de servicio que tiene que cubrir la Policía Local de Moratalla, los turnos los tienen que hacer con 11 policías. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Pues bueno, pues porque en los últimos años, como decía, tenemos 3 policías que están en comisiones de servicio. Las comisiones de servicio, como todo el mundo sabe, son un derecho que tienen los funcionarios a poder solicitar el cambio de destino en cualquiera del territorio español cuando son funcionarios de ámbito nacional, y en este caso pues tenemos 3 policías que están en comisión de servicio. Tenemos una mujer policía que por embarazo también la tenemos en baja y evidentemente después pues la tendremos con los permisos de maternidad y todo lo que sea su derecho como mujer y como policía y como madre. Y también tenemos a 3 policías que están
4 policías que están en segunda actividad. Uno de ellos, Fernando, al que le quiero agradecer que haya asumido el reto de ser nuestro secretario accidental en estos tiempos. Y los otros 3, pues como son de Moratalla, lo voy a decir, Marín, Amador y Luis, que como sabe todo el mundo, pues están en segunda actividad. Tenemos al sargento jefe, que hubo hace unos años, que está en comisión de servicio también en otro pueblo, y por lo tanto, de la plantilla que decíamos, pues tenemos 8 policías, que unos porque están en comisión de servicio y otros porque se encuentran en segunda actividad, pues no pueden hacer servicios efectivos de policía. El problema con el que nos encontramos, cuando yo llegué a la responsabilidad de la alcaldía, es que lo primero que me ponen en la mesa es que no pueden cumplir con cubrir los plazos y los horarios que ellos tienen establecido también en su convenio para cumplir las 24 horas, cubrir las 24 horas y lo que es más importante, cubrir todas aquellas fiestas y actuaciones especiales que tienen que realizar, sobre todo por lo grande y extenso de nuestro municipio, ¿no? Con las pedanías y las distintas fiestas que tenemos en pedanías y los actos que se organizan, porque tienen que ser cubiertos por la seguridad de todos con la presencia de nuestra policía local. Para cubrir estos servicios, evidentemente, tienen que tirar de las horas extraordinarias que vienen en el acuerdo marco, las cuales pues tienen un coste económico para el ayuntamiento bastante importante, y lo que se hizo desde esta alcaldía pues fue entrar en negociación con los policías, a los que también les quiero agradecer la buena predisposición que han tenido a lo largo de estos 2 o 3 meses para llegar a un acuerdo con este ayuntamiento. Pero por dar algunos números y que la gente sepa de lo que se trata, según acuerdo marco, un policía por una jornada de 8 horas nocturno festiva tendría que cobrar 340 euros. Según acuerdo marco, por 8 horas nocturnas 270, por 8 horas festivas 270 y por 8 horas, una jornada de trabajo, 205 euros brutos. Esto es según acuerdo marco y es como ahora, si están haciendo algún servicio extraordinario con horas extras, estarían cobrando con este acuerdo marco, que es el que hay aprobado en el Ayuntamiento de Moratalla. Ante esta situación, y evidentemente, como he dicho, con la buena predisposición del cuerpo de la totalidad de los policías que están realizando servicios de calle, pues llegamos a un acuerdo entre el alcalde y el resto, los policías y el jefe de la policía, ellos fueron los que propusieron el acuerdo RED, porque ya se está este régimen especial de disponibilidad, que como vemos también obliga a los policías, si su jefe lo requiere para un servicio extraordinario, a que tienen que hacerlo de manera pues prácticamente obligatoria, salvo que si quieran salir de la posibilidad de acogerse a estos servicios especiales. Y llegamos a un acuerdo de poner en marcha este convenio, a través del cual todos los policías, por 8 horas nocturnas o festivas, cobrarían 21,25 euros la hora, o lo que es lo mismo, 170 euros netos. Y las 8 horas ordinarias a 18,75, lo que es lo mismo, 150 euros netos. Evidentemente, entre estos números y los números del acuerdo marco hay una diferencia importante que se ahorraría el ayuntamiento si aprobamos este convenio, pero aparte de la diferencia económica, que lo que pueda suponer para el ayuntamiento, yo creo que lo más importante es que los vecinos y vecinas de Moratalla vamos a tener la seguridad de que a partir de que este pleno se apruebe este convenio, que será ratificado en mesa de negociación, a partir de ese momento vamos a tener la seguridad de que nuestros agentes de la policía local nos van a dar la cobertura, porque todos los vecinos y vecinas se necesitan, y que evidentemente pues ellos van a estar también apoyados por esta administración. Bueno, pues decir que existen esos problemas y existen la posibilidad de poderlos solucionar a través de este acuerdo, y evidentemente que todos estemos contentos. Yo me reitero otra vez en el agradecimiento a la policía, porque todos los miembros del cuerpo, como he dicho anteriormente, han firmado este convenio. También lo he firmado yo como alcalde, y ahora pues lo que tenemos es que ratificarlo aquí en el Pleno y apoyarlo.
Se habla, en la lectura que ha hecho el secretario, se habla de 2.300 horas, no tienen por qué ser las 2.300 horas usadas por los policías, simplemente que se hace una bolsa de 2.300 horas. Esas 2.300 horas en el coste anual, porque esto sería un convenio renovable anualmente, podría tener, si se hiciera el uso del 100% de la bolsa de horas, un coste aproximado de unos 46.000 euros, no hay más que echar cuenta aproximadamente, 2.300 por los 20 euros hora, pues nos sale un coste máximo de 46.000 euros. 46.000 euros es bastante menos del coste que tendría que pagar el ayuntamiento por los 3 agentes que tenemos en comisión de servicio en otros municipios. Como digo, no tienen por qué ser utilizados, pero sí que están ahí a disposición del jefe de la policía local para poder distribuir los servicios de la policía como ellos estimen necesario en función de las directrices que se les marque desde el Gobierno y de los actos que se organicen, tanto en Moratalla como en pedanías. Y bueno, en esa línea va el acuerdo y por eso quería explicar que existen esas diferencias importantes y bueno, pues nada más, someterlo al Pleno y si hay alguien quiere tomar la palabra. Vale, pues tiene la palabra Candy Marín. Yo antes de intervenir quisiera saber, yo hice una petición en la comisión informativa para que se solicitara un informe jurídico sobre el procedimiento que se estaba siguiendo con esta bolsa de horas. Le pregunto al secretario si está el informe jurídico. No está. No. Vale, pues vamos a ver el por qué motivo por parte de Izquierda Unida Ganar Moratalla se solicitó ese informe jurídico. Es porque precisamente una propuesta similar a esta se trajo en vísperas de Semana Santa y recibimos el asesoramiento de los servicios jurídicos del proceder a la hora de llevarlo al Pleno. Y el proceder es, previo a la aprobación por el Pleno, es someterlo a una negociación en la mesa de negociación, ¿vale? Efectivamente se ha podido negociar con la plantilla, efectivamente se ha podido negociar con los delegados sindicales, pero no se ha reunido la mesa de negociación, que es preceptiva. De hecho, en la lectura que hace el secretario del acuerdo lo dice, será refrendado en mesa de negociación y Pleno en el plazo máximo de 2 meses desde su firma. Entonces, es que, vamos a ver, ¿por qué motivo se trae este acuerdo a un Pleno? Porque perfectamente podría ser un acuerdo el concejal delegado de personal y la policía, y no traerlo a Pleno. Pero el traerlo a Pleno es porque modifica el acuerdo marco. El acuerdo marco tiene estipulado una forma de pagar esas horas extraordinarias y demás, y este acuerdo lo modifica. Y para modificar el acuerdo marco se tiene que someter a la mesa de negociación, donde están los sindicatos representados, todos los sindicatos, no solamente el delegado sindical puntual de la policía con el que se puede haber hablado o no hablado. Entonces, en este sentido, y estando de acuerdo con la propuesta, pues no podemos estar de acuerdo en que se ordene en este Pleno, igual que lo advertimos en el mes de junio. Yo ya se lo advertí al secretario a través de un correo electrónico que el procedimiento que se tenía que seguir era ese, y se ha desoído nuestra petición. Entonces, ante la inseguridad jurídica que nos provoca el tener que someter esto a votación, pues no sé, o nos aclaran o nos dicen qué es lo que pasa aquí, o tenemos grandes dudas de que esto esta noche se pueda aprobar sin haberlo pasado por la mesa de negociación, independientemente de que la mesa de negociación dure 5 minutos porque esté todo el mundo de acuerdo. Pero vamos, es como si hacemos un pleno extraordinario para hacer una declaración contra la violencia de género, o hacemos un pleno ordinario en este caso, y el único punto del orden del día es una declaración contra la violencia de género, y sabemos que todos vamos a estar de acuerdo. Pero el pleno ordinario hay que celebrarlo, porque hay un apartado de ruegos y preguntas, porque hay posibilidad de presentar los otros partidos mociones, etcétera. Es decir, el reglamento, lo reglamentado en este caso, no se puede saltar porque se está perdiendo la oportunidad
por las dos partes de que existan otras negociaciones de otros aspectos. A propuesta del ayuntamiento en este caso solamente va esta, pero a propuesta de los sindicatos podría haber otra. Entonces, de aquí a un ratico vamos a debatir una moción presentada precisamente por el Partido Socialista hablando de los derechos de los trabajadores. Bueno, pues es un derecho de los trabajadores la negociación colectiva y esto tiene que estar sometido a la negociación colectiva. Y de momento nada más, yo espero que aclaréis esto, ¿no? Habla Pablo Fernández, por el Partido Popular. Buenas noches. En primer lugar, pedir disculpas por haber llegado tarde, pero tengo un incidente a la salida de Murcia y me ha sido imposible. Bueno, yo ante estas dudas, la verdad es que también me planteo la duda, ¿no? Cuando el secretario dice que se tendrá que aprobar por mesa sectorial, nosotros no tenemos ningún inconveniente, lógicamente, en que se garantice que los vecinos puedan tener la cobertura máxima de protección y aquellos servicios que garantiza la policía local. Entendemos que evidentemente existe una plantilla muy mermada, pero por distintos motivos, por concesiones de comisiones de servicio, por segunda actividad que posiblemente se tendría que haber regularizado y haber promocionado a estos profesionales a otras plazas y haber sacado de esas plazas. De hecho, ustedes estaban en un proceso de redacción de una RPT que se planteó hace 2 años, que no sabemos nada después de esto, pero claro, aparte de que creemos que se podía haber solucionado de otra manera, no forzando a los trabajadores a tener que hacer más horas de la cuenta, creemos que cualquier negociación en la cual ellos puedan estar de acuerdo y que siga las pautas legales, estaremos de acuerdo. Lo que tenemos muchas dudas, después de lo que hemos oído, efectivamente, es que no tenga que ser al revés, que primero tenga que pasar por la mesa de negociación y luego por el pleno. Y además, pues yo creo que las garantías de pasar por esa mesa de negociación lo que haría es que también se pueda hablar que si estas necesidades son reales, y seguro que lo son, pues que cualquier fórmula pueda también ser para el resto de los trabajadores. Posiblemente no se tenga la misma necesidad, pero podría haber en un momento dado necesidad de cualquier otro servicio, de otro personal de servicio, y claro, el hecho de que existiendo un acuerdo marco se modifique solamente para un colectivo concreto y los demás no tengan la posibilidad también de optar a algún sistema similar de bolsa de horas para aquellos servicios excepcionales que se dan y que se dan muy a menudo y que a veces supone tener a muchos trabajadores del ayuntamiento con muchos días que luego se le tienen que dar en vacaciones o en libranzas con la merma de su capacidad de poder hacer funciones para el ayuntamiento, pues posiblemente se podría regular para todos, cada uno con sus condiciones laborales y con las retribuciones que corresponda, y aprovechando pues o bien ese proceso de RPT o bien simplemente una negociación de ese convenio marco. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver. Voy a intentar aclararos a los dos portavoces la situación. Vamos a ver. Lo del informe jurídico, sí o no. Yo entiendo que en el tema que nos ocupa, si es una modificación o no del acuerdo marco, a ser, lo dice el propio acuerdo, que será refrendado en mesa de negociación y en pleno. Es decir, podemos aprobarlo en el pleno y ser refrendado después en la mesa de negociación. Yo no sé si eso tiene algún problema. De todas formas, cuando se habla de mesa de negociación, ¿qué mayor negociación que la firma de todos y cada uno de los trabajadores que forman la plantilla de la policía local? Es decir, si este alcalde o este presidente de este ayuntamiento ha negociado con todos y cada uno de los miembros de la policía local este acuerdo y todos han plasmado su firma aquí, ¿qué tienen que decir otros trabajadores? Entiendo yo, no sé, no lo sé si esto es legal o no es legal, yo creo que sí. Es decir, si a todos los trabajadores afectados han plasmado aquí el acuerdo con el ayuntamiento, porque estamos hablando del cuerpo de la policía local, no de los servicios, que podemos sustituirlo a través del servicio de información. Todos, en el momento que uno de los trabajadores que están en activo en la policía local no hubiese firmado este acuerdo, yo no lo hubiese traído a pleno. Pero el traerlo a pleno también es por agilizar en lo posible el poner en marcha el régimen especial de especial dedicación de la policía, por solucionar un problema que viene ya arrastrado de hace mucho tiempo. También nos podíamos plantear por qué se han dado las comisiones de servicio, porque aquí se han estado dando comisiones de servicio con informes negativos del jefe de la policía, excepto una, la última,
que este alcalde no lo ha dado, porque tenía el informe negativo del jefe de la policía y evidentemente no se le dio la comisión de servicio al policía. Entonces todas esas cuestiones habría que planteárselas también. Este convenio viene avalado con la firma del alcalde y con la firma de todos y cada uno de los policías que están en activo y del jefe de la policía. Es decir, que no, si a mí me hubiese faltado una firma aquí, esto no estaría encima de la mesa. Y viene aquí precisamente para intentar solucionar un problema que tenemos con un cuerpo especial, que no podemos sustituirlo como decía o planteaba usted, como con otros colectivos, que se podía plantear esa modificación de los... Pues sí, se puede, si por plantear podemos estar planteando y poner a trabajar a todos los administrativos del ayuntamiento en estos temas y dejarnos los temas en los que tendrían que realmente estar. Pero si hay un acuerdo con todos los policías, yo no entiendo por qué tenemos que plantearnos si es o no es legal. Para mí es totalmente legal porque está firma la empresa, en este caso el ayuntamiento, la administración y todos los policías. No hay ni uno, y recuerdo que entre esos policías hay miembros de la mesa de negociación y miembros de los sindicatos, y lo han firmado. Y luego tampoco puedo estar de acuerdo cuando se dice que aquí se trajo una propuesta similar, en este caso por parte de Izquierda Unida, en Semana Santa. No se trajo ninguna propuesta similar en Semana Santa. ¿Cómo vamos a traer una propuesta similar en Semana Santa? La propuesta que viene aquí esta noche son 150 euros por jornada ordinaria y 170 euros por jornada nocturno festiva, 170. La propuesta que vino en Semana Santa, que no llegó a venir, porque también se intentó meter de urgencia, también hubo correo electrónico ese día para intentar venir de urgencia al Pleno, tenía unas diferencias bastante importantes económicamente hablando con la propuesta que traemos en este momento el Gobierno a este Pleno. La diferencia es la siguiente. En el acuerdo del 18 de marzo del 2016, las 8 horas nocturno festivas eran 250 euros, ahora son 170. Las 8 horas ordinarias son 200, en el acuerdo del 18 de marzo, ahora son 150. Evidentemente, yo no entiendo que esto sea una propuesta similar. Con estos números, al cabo del año, con las jornadas especial del acuerdo RES que se llevan a cabo, probablemente el ayuntamiento se ahorraría algunos miles de euros. Tampoco en aquel momento se convocó mesa de negociación. Hubo unos correos electrónicos, los tengo aquí, por si hicieran falta, en el que se solicita si tiene que pasar o no tiene que pasar por mesa de negociación. Y en aquel momento, lo que nos dicen los servicios jurídicos es que se traiga como un carácter de urgencia. Evidentemente, yo lo digo ahora abiertamente, no estaba de acuerdo con esa manera de hacer las cosas, no estaba de acuerdo con que hubiese venido en el mes de marzo con carácter de urgencia a pleno un acuerdo con la policía local para solucionar un problema que en aquel momento ya existía y que lo agravamos porque el 18 de marzo fue cuando se intentó traer este acuerdo, pero es que el 1 de marzo, en contra de los informes de la jefe de la policía local, también aprobamos comisiones de servicio. Entonces vamos a ver, decir que esa propuesta es similar a esta, como que estamos mintiendo y bastante. Si se modifica o no el acuerdo marco y hay que ratificarlo, pues se ratifica en mesa de negociación. Si ya viene firmado por 2 o 3 miembros de la mesa de negociación, en eso no hay ningún problema. No creo que estemos ante ninguna cuestión de inseguridad jurídica. La cuestión económica viene avalada por el dinero que este ayuntamiento se está ahorrando con el sueldo y la seguridad social de los 3 agentes que tenemos en comisión de servicio. Es decir, con lo que este ayuntamiento tendría que pagarle a esos 3 agentes que están en comisión de servicio, evidentemente hay presupuesto sobrado, que hubiese que hacer alguna modificación de crédito para poder pagar la hora red. Y digo más, es que es una necesidad. Los ciudadanos de Moratalla, el ayuntamiento de Moratalla, a día de hoy tiene una necesidad de resolver el problema que tiene con el cuerpo de la policía local. No con los policías, pero sí con la gestión de sus servicios. No puede ser que el ayuntamiento tenga que estar pagando horas extras, según el acuerdo marco, porque nadie entendería hoy en día que se le pagaran 340 euros por 8 horas de trabajo a un trabajador de este ayuntamiento. Eso no podemos seguir manteniéndolo. Y no puede ser
que podemos llegar a la situación de que los ciudadanos de Moratalla y del municipio, en los próximos días, si esto no se aprueba, tengamos algunas horas que no tengamos la cobertura y la seguridad que nos da el levantar el teléfono de la policía local y tener a los agentes al otro lado del teléfono. Por lo tanto, yo no entiendo que todo se base esta noche aquí en que sí se aprueba o no se aprueba la mesa de negociación, porque está refrendado por todos los agentes implicados, entiendo yo. Faltaría, como digo, la mesa de negociación, no hay ningún problema en ese aspecto, pero sí que están los trabajadores que tienen que cumplir con los acuerdos del convenio y el ayuntamiento que tiene que cumplir con la propuesta económica. Por lo tanto, no veo yo que haya ningún problema en que esta noche aquí nosotros aprobemos este convenio. Si después tenemos que hacer algún paso más, cuando hablábamos de la mesa de negociación, pero mucho me temo que no iba a venir la mesa de negociación a tirar para atrás un acuerdo que esta noche tomemos aquí los representantes del pueblo, de los tres grupos políticos que estamos sentados aquí. Sobre todo porque entiendo que ya después de lo que se ha explicado aquí esta noche, se hace necesario que tomemos una decisión. Y a lo mejor también se hace necesario que en el futuro vayamos tomando decisiones a la hora de conceder las comisiones de servicio, si no se pueden conceder las comisiones de servicio. Que es lo que he hecho yo este mes, el 26 de junio, 5 días después de entrar de alcalde. Porque mermaríamos todavía más mermaríamos el servicio que presta la policía local a los ciudadanos de Moratalla. Entonces, no estamos aquí, aunque bueno, se puede entender desde el punto de vista sindical, es que es una modificación puntual del acuerdo marco. Evidentemente, si no se aprueba, pues tendremos que seguir con el acuerdo marco y tanto el Partido Popular como Izquierda Unida pues serán los responsables de que en los próximos meses, en las próximas semanas, tengamos que seguir pagando la jornada de los policías a 340 euros, a 270 y a 200 euros. Eso ya queda en vuestras manos. Muchas gracias. ¿Palabra? Tiene la palabra Candy Marín. Vamos a ver. Aclaremos términos. Primero, y digamos verdades. Yo no he dado ninguna comisión de servicio nueva. Las comisiones de servicio estaban ya concedidas en la época anterior. Y segundo, porque las comisiones de servicio, en la época en la que Izquierda Unida, Ganar Moratalla, estaba en la alcaldía, se llevaban a Junta de Gobierno. No las resolvía la alcaldesa sola, sino que de forma, entiendo yo, mucho más democrática y más participativa del resto del Gobierno, se llevaban a la Junta de Gobierno. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho ha sido conceder las prórrogas. Efectivamente, la formalidad obligó a uno de los policías que ya estaba en comisión de servicio a incorporarse y tramitar una comisión nueva, pero ese policía ya no estaba. Lo que esta persona que está hablando en su época de alcaldesa hizo fue favorecer en una negociación con la alcaldesa de Pliego que viniera un policía nuevo. Policía que, por cierto, ha reclamado ahora Pliego y, por lo tanto, hay un policía menos. Pero prácticamente en los 2 años en los que hemos estado nosotros en la alcaldía, pues resulta que había un policía más que ahora y no coincidieron las bajas que han coincidido en los últimos meses. Eso por un lado. Por otro lado, decir que la segunda actividad también estaban concedidas, excepto la de Fernando, que se concede en Junta de Gobierno también y siendo nosotros, teniendo nosotros la alcaldía, pero no se le concede la segunda actividad para ser secretario, sino para otras funciones, ¿vale? Por lo tanto, lo de los últimos años, pues decir que lo que este alcalde se encuentra cuando llega a su etapa en la alcaldía es lo mismo que me encontré yo. Exactamente la misma plantilla. Exactamente la misma. Con una mujer embarazada ahora, es la única diferencia. Una mujer policía de baja por embarazo. Vamos a ver. Se comenta, se dice que esa situación se podría haber solventado en estos 2 años, que estábamos haciendo una RPT y que esa RPT no se ha resuelto. Para la gente que no sabe lo que es eso,
la RPT, la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, que efectivamente no existe, pero no es que no exista en estos 2 últimos años, es que no ha existido nunca. Y esa ha sido una demanda sindical histórica de este ayuntamiento, que esa relación de puestos de trabajo tenía que existir. Efectivamente, y con grandes amigos que nos han echado una mano y de forma gratuita, esa RPT está muy avanzada, y además con intenciones de terminarla. Pero la RPT no resuelve esto. La única forma de resolver esta situación es sacando plazas de policía. Pero es que resulta que para sacar las plazas de policía estamos esperando a que cambie la ley autonómica y la ley a nivel nacional, porque ahora mismo, tal y conforme están, son imposibles de aplicarla una o la otra, porque una y la otra se contradicen con respecto a la legislación europea. Es decir, la legislación europea dice que no puede haber límite de edad para poder ponerlo en unas oposiciones. Sin embargo, la ley autonómica pone límite y la ley estatal pone otro límite. De manera que si tú convocas ahora mismo oposiciones, o te las pueden impugnar por un sitio o te las impugnan por otro, dependiendo de lo que hagas. Por lo tanto, ahora mismo no este ayuntamiento, sino todos los ayuntamientos estamos en la misma situación. No podemos sacar plazas. De hecho, nosotros en la oferta de empleo público de los presupuestos de 2015 se incluía una plaza de policía para solventar esta situación, pero no se ha podido sacar. O sea que cuando se hable de las cosas, pues se tiene que decir todo. Se tiene que decir todo, ¿vale? ¿Qué pasa en marzo, en vísperas de la Semana Santa? Pues pasa que además recuerdo, y no muy alegre, la verdad, que en un evento deportivo se da la circunstancia de que los policías tienen que estar atendiendo en los cruces de tráfico y a la misma vez suceden una serie de robos. Creo que lo recordará mucha gente, sobre todo las personas que fueron más perjudicadas. Bueno, pues a partir de ese momento mi compromiso fue, y Fernando está ahí, que ningún evento podía quedar al descubierto, y mientras que estaba el evento tampoco podía estar al descubierto la seguridad ciudadana, normal y básica. Por lo tanto, de cara a la Semana Santa se tenía que reforzar el servicio sí o sí. Y por lo tanto se lleva un acuerdo similar, que aquí el problema son las cantidades. Se han barajado muchas cantidades. Se han barajado muchas cantidades, incluso se ha llegado a proponer algo que va incluso contra el Estatuto de los Trabajadores, que es pagar las horas nocturnas y festivas exactamente igual que las horas normales. O sea que aquí se ha hablado mucho, quizás demasiado, para resolver un problema que tendría que estar resuelto desde entonces, desde marzo, y no haber dado lugar a que pasen meses y meses sin que esta situación se resolviera. Y no es cierto que no se convocara la mesa de negociación. Se convocó la mesa de negociación. Se negoció y se llegó a un acuerdo con los sindicatos. Claro que sí. Y ese acuerdo existe. Y está en acta de la mesa de negociación. Lo que se hizo fue meterlo con carácter de urgencia en el Pleno, para lo que yo lo consulté previamente en la comisión informativa, si había algún problema para que se incorporara en el Pleno con carácter de urgencia. Y en aquel momento, tanto el Partido Popular como el PSOE me dijeron que no había absolutamente ningún problema. ¿Por qué finalmente no se lleva ese punto al Pleno? Pues muy sencillo. Pues porque el Partido Socialista Obrero Español, gobernando con Izquierda Unida, Ganar Moratalla, nos argumenta que no va a apoyar esa propuesta en el Pleno. Y por eso la retiramos. Y esa Semana Santa se prestaron los servicios necesarios, los normales y los extraordinarios por el hecho de ser Semana Santa. Y se tuvieron que pagar al precio del acuerdo marco. Porque no solventamos ese trámite, que simplemente era llevarlo a Pleno y aprobarlo. Y no estaríamos ahora aquí. ¿Que estaríamos pagándolo un poco más caras? Pues quizás también estaríamos echando menos horas, porque eso tampoco se dice. Las horas que probablemente se echen con este acuerdo y las que se iban a echar con el otro. De eso tampoco se habla. Pero vamos, tampoco vamos a cansar aquí a la gente, ¿no? De cualquier forma, aprobado aquel acuerdo, si después entra un gobierno diferente, pues se puede perfectamente negociar y mejorar ese acuerdo en el que habríamos estado igualmente de acuerdo todos.
yo creo que está bastante claro, ¿no?, que en este caso una administración pública como un ayuntamiento está completamente atrapada. Y además, con el añadido de que, si todos recordáis, existía un plan de seguridad ciudadana a nivel regional que financiaba el aumento de las plantillas de policía, ¿verdad? Todos nos acordamos de que la comunidad autónoma financió el 100% del aumento de las plantillas de policía local, pero en un momento determinado retiró la financiación. Pero los policías estaban en plantilla y los policías había que pagarles el salario exactamente igual. Y el criterio, me imagino, que del Partido Popular, cuando se retira la financiación, es que aquellas comisiones de servicio que se pedían, las concedían para menguar la nómina. Ese sería, me imagino, no sé, Pablo, si conocerá el tema o no, para menguar la nómina, bajarían, aceptarían esas comisiones de servicio. Pero eso fue un criterio que utilizaron ellos y que simplemente la Junta de Gobierno, con la alcaldía de Izquierda Unida Ganar Moratalla, fue conceder las prórrogas de esas comisiones de servicio. Y, si no recuerdo mal, la última comisión de servicio solicitada se denegó en Junta de Gobierno también, si no recuerdo mal. Y ya para terminar con esto, vamos a ver. No sé si pediros que retiréis la moción siguiente, porque el argumento que se ha utilizado para defender que nos estamos saltando el trámite legal para aprobar una cosa, es que un empresario puede negociar por libre a espaldas de los sindicatos. Eso es lo que se ha dicho aquí esta noche. Si toda la plantilla de la empresa está de acuerdo, ¿yo para qué quiero a los sindicatos? Eso es lo que se dice. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. En una mesa de negociación están representados los sindicatos que tienen delegados sindicales y los que no. Es decir, en el Ayuntamiento de Moratalla hay delegados de comisiones obreras, pero en esa mesa se sienta comisiones obreras, se sienta UGT, se sienta el CESIF, se sientan todos los sindicatos con representatividad en esta región de Murcia. Y nosotros hemos negado que ese ejercicio democrático de negociar un acuerdo se lleve a cabo. Y además saltándonos el trámite legal. Que no pasa nada, que no pasa nada. Que esto lo único que hace es retrasar una cosa que podría estar aprobada desde junio con el simple hecho de convocar la mesa de negociación, hablarlo, esto y cualquier otra cosa que los sindicatos hubieran querido aportar y haber aprobado esto formalmente, y ahora estaríamos pues, tan tranquilos, ¿no? Pero no, insistimos una y otra vez en saltarnos ese trámite y yo no entiendo muy bien el porqué. No entiendo muy bien el porqué, pero el hecho de que estén todos los policías de acuerdo, nosotros vamos a decir que no. Pero si yo lo primero que he dicho es que estoy de acuerdo. Es que estoy de acuerdo, pero yo no puedo votar una cosa a sabiendas de que lo que estoy haciendo no es correcto. Porque esto se tendría que haber negociado previamente. Por lo tanto, no puedo aprobarlo. Aunque quiero aprobarlo. ¿Cómo va a ser el camino al revés? ¿Cómo lo va a aprobar primero el Pleno y después lo voy a negociar? No. Primero se negocia y después se aprueba en el Pleno. Porque imaginemos que ahora lo aprobamos en el Pleno y después te lo lleva a la mesa de negociación y la mesa de negociación lo corrige. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos al Pleno. Es decir, el acuerdo que hemos tomado no sirve de nada. Porque es que esa es la lógica. Es que esa es la lógica. ¿Vale? Yo insisto en que vamos a no someterlo a votación porque, entre otras cosas, nos ponéis a nosotros en una situación bastante comprometida, porque sabemos, porque nos hemos informado jurídicamente, que esto no es una cuestión política, es que es una cuestión jurídica, nos hemos informado de que este procedimiento que se está haciendo no es el correcto. Primero una cosa y después la otra. Y volvamos a empezar el procedimiento desde el principio, que es como se debería de hacer. Y yo lo pido encarecidamente, desde luego. Pues yo, ¿qué quiere que le diga? Nosotros no lo hemos consultado en los servicios jurídicos. Nosotros sí estábamos de acuerdo, sí lo íbamos a aprobar, simplemente ante las dudas que se han planteado aquí, y sobre todo cuando hemos oído decir al secretario que tenía que pasar por la mesa sectorial, pues hombre, lo que queremos es que se haga bien. Pero nosotros estamos incluso dispuestos a aprobarlo y que luego vaya a la mesa sectorial y se regularice,
Pero en cualquier caso, lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo entre ustedes, porque si todos estamos de acuerdo en que tenemos un déficit de policía local, de que tenemos que garantizar una mayor cobertura, que no es cuestión de darle vuelta a las comisiones de servicio, aunque es potestad del alcalde el suspenderlas en caso de que sea necesario, y seguro que cuesta más dinero mantener o tener que incorporar esas comisiones de servicio que poder poner este sistema de funcionamiento. Y seguro que también se fue muy flexible en dar las comisiones de servicio porque suponía un ahorro para la arca del ayuntamiento que bien necesario era. Y que cuando se retiró, como decía la señora Candy, cuando se retiró el pago por parte de la Administración Regional, era porque cumplió el acuerdo. Cuando se aceptó en su momento que iba a haber una policía que iba a estar subvencionada una serie de años, tenía un plazo de limitación y se acabó. Por tanto, nosotros es que no tenemos ningún problema, es que estamos de acuerdo y lo único que planteamos, que si viene aquí algo, es porque entendemos que ha pasado por los servicios jurídicos, ha pasado por una comisión y porque debe ser legal. En cualquier caso, si es mejor el acuerdo que ha hecho el señor Amo que el acuerdo que hizo anteriormente la señora Marín, o es peor, pues yo creo que es que lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo y haber hecho un solo acuerdo, porque la policía sigue siendo la misma, ¿no? Con lo cual, cierren ustedes el acuerdo y nosotros estamos dispuestos a apoyarlo. ¿Terminamos? ¿Vamos? Muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí sobre todo lo que tenemos que resolver es un problema. Y para resolver ese problema, que es el problema que tenemos ahora mismo con la plantilla de la policía local, es por lo que se trae este acuerdo. Y quizás también por resolver ese problema es por lo que se intentó traer un acuerdo, como se ha dicho aquí, parecido, aunque en lo económico hay bastante distancia, en el 18 de marzo. Pero a mí me gustaría decir que en la política, como en la vida, las mentiras tienen las patas muy cortas. Y lo que no se puede aquí es decir que ahora, o basar todo el argumento en no apoyar este convenio, en que no ha sido, o que no hemos saltado un trámite legal, que no es un ejercicio democrático, que no se lleva a mesa de negociación, cuando hay 3 firmas de miembros de la mesa de negociación en ese documento que yo he enseñado anteriormente. 3 miembros de mesa de negociación. Bueno, uno ya creo que ha presentado su renuncia, pero hay 3 miembros en esa... No estoy haciendo público, no estoy dando nombre de nadie, ¿vale? Como no lo he dado antes tampoco. Pero estoy diciendo que está firmado por miembros de la mesa de negociación. Y decía que las mentiras en la política, como en la vida, son muy cortas, porque lo que no se puede a mí ahora argumentar todo con que nos hayamos saltado, si es que no lo hemos saltado, el hecho porque no se haya llevado a mesa de negociación. Y claro, tengo los documentos que acreditan lo que estoy diciendo. Documento que se iba a llevar el 18 de marzo, firmado en Moratalla y para que conste firman el presente acuerdo el 18 de marzo del 2016. Este era el documento que iba a venir a pleno el 18 de marzo. 18 de marzo de 2016, sin pasar por mesa de negociación. ¿Y por qué digo que no pasó por mesa de negociación? 18 de marzo de 2016 a las 13:06. Correo electrónico de los servicios jurídicos, para ver cómo se hacía. Se firma por los intervenientes, alcaldesa y delegado, en este caso de los cuerpos de la policía local, se aprueba por el Pleno y, dado su carácter urgente y de fuerza mayor, se puede utilizar esta vía para motivar las razones de urgencia. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? ¿Qué estamos diciendo aquí? ¿Qué le estamos transmitiendo a los vecinos de Moratalla? El alcalde de Moratalla ha traído este convenio para solucionar un problema que tienen los vecinos de Moratalla y que tiene la policía local de Moratalla. Están ustedes en su libertad de votar en contra, de abstenerse o de votarlo a favor. Cuando salgamos por esa puerta, cada uno que sea responsable de lo que vote aquí. El Partido Socialista lo va a votar a favor. Y si hay algún problema legal, que no lo creo porque también he hecho yo mis consultas, se lleva, se refrenda en mesa de negociación y punto. Y solucionamos un problema. Lo que no podemos aquí es echar la culpa a algo que se intentó hacer en su día sin haberlo hecho, y entonces quererme culpar a mí de que yo no estoy cumpliendo con esos trámites. Lo que no podemos aquí es echarle la culpa a la ley nacional o a la ley regional de la policía. El problema lo tenemos nosotros y lo tenemos que resolver nosotros. Y no creo que haya ningún problema legal, ni que estemos aquí solucionando los problemas verdaderos de este ayuntamiento, aprobando un convenio para regular
el trabajo de la policía local. Algunas veces nos enfrascamos en cuestiones que yo creo que son secundarias, ¿eh? Yo creo que los vecinos de Moratalla tienen otro pensamiento de los que nosotros tenemos que resolver aquí. Por lo tanto, yo les voy a pedir, tanto al Partido Popular como a Izquierda Unida, que aprueben este convenio, que viene firmado por la totalidad de la plantilla de la Policía Local, que si después hay que llevarlo a la mesa o no, se llevará, que yo no tengo ningún inconveniente, y si la mesa de negociación lo quiere tirar para atrás, pues que lo tire allá ellos, si puede tirarlo, ¿eh? Porque nos hemos saltado el Estatuto de los Trabajadores, los trámites legales, el ejercicio democrático, y en el 18 de marzo no había ejercicio democrático ni mesa, pues no sé dónde está, bueno, no sé dónde está. Bueno, en definitiva, el tema está argumentado, el tema está respaldado económicamente, como hemos dicho anteriormente, con las nóminas y la seguridad social de los trabajadores que están en comisión de servicio, y evidentemente la situación en el año 2015 no es la misma que hay ahora. En el año 2015, el que es actual secretario estaba de jefe de la policía. En el año 2015 teníamos una persona más, que es el que está actualmente haciendo de cabo, que hacía trabajo de calle. Si alguien ha escuchado, se ha leído, el acuerdo es única y exclusivamente para trabajos de calle, que aprovecho para felicitar a la policía local de Moratalla por las últimas actuaciones que ha tenido en la calle, y que garantizan la convivencia de todos y cada uno de nosotros. Y por lo tanto yo creo que lo que deberíamos de hacer esta noche, aún a sabiendas de que se pueda atar algún que otro cabo para darle la formalidad que queramos, lo que tiene que hacer este pleno es resolver este problema esta noche por unanimidad. Y yo creo que sería lo que tendríamos que hacer. Si queremos irle dando largas, pues le vamos dando largas, y en eso ya sabemos mucho, por desgracia, aquí en este pueblo. Así que lo vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues se aprueba por 4 votos a favor, 4 abstenciones y 3 no pronunciamientos. Seguimos con el punto tercero del orden del día, nombramiento de representante de la corporación en la Comisión Municipal de Absentismo y Abandono Escolar. Tiene la palabra, señor secretario. De conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales celebrada el día 26 de septiembre de 2017, aprobado con los votos a favor del Grupo Socialista y Ganar Moratalla Izquierda Unida y el no pronunciamiento del Partido Popular. Visto que en el pleno ordinario de fecha 30 de junio de 2017 figuraba el siguiente punto de orden del día: nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados que sean de la competencia del Pleno. Habiéndose observado con posterioridad a la celebración del Pleno que no se hizo el nombramiento del representante de la corporación en la Comisión Municipal de Absentismo y Abandono Escolar, vista la cláusula quinta del convenio de colaboración entre la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos de la región de Murcia, contemplado en el anexo 10 de la Orden 26 de octubre de 2012 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se establece y regula el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control de Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar, programa PRAE, visto que el Ayuntamiento de Moratalla debe proponer un representante de la corporación, que será quien presida dicha Comisión Municipal de Absentismo y Abandono Escolar, se propone el nombramiento de doña Juana María Avellán Carrasco, concejala de Educación, como representante de la corporación en la Comisión Municipal de Absentismo y Abandono Escolar. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que el punto lo deja claro. En el pleno de delegación de competencias no pusimos a la responsable del Gobierno en la Comisión Municipal de Absentismo y Abandono Escolar, y lo que se propone es nombrar a la concejala de Educación,
Juana María Avellán como responsable de esta corporación, de este gobierno en la Comisión Municipal de Sentismo y Abandono Escolar. ¿Alguna palabra? ¿Ninguna? ¿Se aprueba? Muy bien, pues pasamos al punto cuarto. Moción del Grupo Municipal Socialista sobre nuevo modelo salarial y un nuevo pacto de rentas para España. Tiene la palabra el señor secretario. De conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales celebrada el día 26 de septiembre de 2017, es aprobado con los votos a favor del Grupo Socialista y el no pronunciamiento de Ganar Moratalla, Izquierda Unida y el Partido Popular. Bueno, para argumentar la moción tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista, Miguel Martínez Cascales. Muchas gracias, buenas noches. Voy a dar lectura en primer lugar de la moción, que dice así en su exposición de motivos. Durante la etapa de gobierno del Partido Popular, la desigualdad salarial se ha disparado, incluso en los años recientes de recuperación de la actividad y descenso de la tasa de paro. En concreto, los salarios del 40% de la población con menores sueldos han disminuido, especialmente entre los trabajadores con un contrato temporal. Los descensos han afectado de modo principal a los más jóvenes. Los salarios de los trabajadores de entre 25 y 34 años de edad han caído un 5,5% en términos reales. Esta evolución salarial ha derivado en un importante aumento del fenómeno de los trabajadores pobres. El porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza, definido como la proporción de trabajadores con una renta inferior al 60% de la mediana de ingresos, ha pasado del 10,8 en 2012 al 13,1 en 2015, ratio únicamente superada por Grecia y Rumanía. Este modelo se ha consolidado, de modo que los nuevos entrantes en el mercado de trabajo lo están haciendo con un descuento en sus salarios del 25% con respecto al resto de trabajadores, brecha que se ha aumentado en los últimos años. El actual modelo salarial en España está impidiendo que el progreso económico y social se extienda a la mayoría de los españoles, además de los nefastos efectos sociales que acarrea. También desde el punto de vista estrictamente económico, el modelo actual tiene cada vez menos sentido. Pone en riesgo la recuperación económica en la medida que imposibilita la normalización del consumo de los hogares, que aún se encuentra por debajo del nivel previo a la crisis. Es un hecho constatado que el mantenimiento de niveles de consumo aceptables en nuestro país sobre el telón de fondo de bajos salarios se está realizando a costa de una disminución de la tasa de ahorro de las familias, que es un modelo insostenible de avance. Es, por tanto, un objetivo prioritario para el PSOE romper la dinámica instalada en España de bajos salarios, precarización y aparición de trabajadores pobres, y dar paso a un nuevo modelo de salarios decentes en nuestro país, basado en un reparto más justo de la productividad. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Moratalla presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente moción, instando al Gobierno de España a, primero, favorecer incrementos salariales anuales en los acuerdos entre patronal y sindicatos para lograr que en 2021 los salarios hayan recuperado el peso que tenían en el reparto de la renta nacional en el periodo previo a la crisis. Específicamente, proponer un incremento salarial de entre un 2 y un 3% en 2018 y entre un 2,5% y un 3,5% en los años sucesivos, 2019, 2020 y 2021. 2. Consensuar con los sindicatos un incremento gradual del SMI hasta alcanzar los 1.000 euros mensuales en 2020. 3. Derogar la reforma laboral con el fin de poder recuperar el poder de negociación de los trabajadores. 4. Reforzar el principio de causalidad como única justificación de los contratos temporales, junto con un refuerzo de la inspección de trabajo para que dichos contratos sean realmente una herramienta transitoria y excepcional. 5. Equiparar la subida salarial de los empleados públicos para 2018 con el aumento de la inflación, incorporando complementos adicionales que permitan ir recuperando el poder adquisitivo perdido, así como generalizar la implantación de la jornada de 35 horas semanales en el sector público, sin disminución de las retribuciones económicas. 6. Poner en marcha un plan de choque para los jóvenes con medidas específicas como la promoción del contrato de relevo y del contrato en prácticas, así como una nueva regulación de las prácticas no laborales. 7.
tomar medidas concretas contra la brecha salarial de género, como la aprobación de una ley de igualdad laboral que, entre otras cosas, establezca la obligatoriedad de que los salarios de todos los empleados, así como su modalidad de contrato, sean de conocimiento público. Y 8, tomar medidas para eliminar los fenómenos de precarización de los falsos autónomos y todas las nuevas formas de superexplotación laboral. Bueno, este es lo que propone la moción. Es una moción que estamos presentando el Partido Socialista en todos los ayuntamientos con la base de un documento que hemos elaborado, que se denomina un nuevo modelo salarial hacia un nuevo pacto de rentas para España. Básicamente lo que viene a decir esta moción, como todos sabemos, durante esta época de crisis económica que llevamos viviendo en los últimos años, una de las formas principales que ha tenido el Partido Popular para intentar que los datos, sobre todo los datos, mejoraran, ha sido basado en el descenso de los salarios. El descenso de los salarios y a la misma vez en la precarización del mercado de trabajo, algo que nos trae la reforma laboral, que entre otras cosas, pues con los contratos temporales, al eliminar la causalidad, es decir, la causa por la cual se pueden hacer este tipo de contratos, relajando muchísimo más cuáles son las exigencias para poder acceder a ese tipo de contratos, pues lo que nos ha traído ha sido un incremento de la temporalidad y a la misma vez acompañado de un descenso de los salarios. De tal forma, como hemos visto y como ponía en el enunciado de la moción, nos encontramos con el fenómeno de trabajadores que tienen su contrato de trabajo, pero que el salario, la remuneración que perciben no es suficiente para poder mantenerse, para poder vivir a diario, aquel fenómeno que hablamos de los trabajadores pobres. A eso hay que sumarle también todo lo que estamos viviendo de estas nuevas formas de superexplotación laboral, falsos autónomos que no lo son como tal, que las empresas, para ahorrarse la cotización, contratan con un autónomo que trabaja prácticamente en exclusiva, que trabaja en exclusiva para esa empresa, factura, cuando en realidad lo que está haciendo es un trabajo como cualquier otro trabajador normal. Todo esto surge de estos años de la crisis, pero si no buscamos otras fórmulas alternativas a lo que nos está proponiendo el Partido Popular, si no buscamos otras fórmulas alternativas, si no se consigue con ello recuperar el consumo de los hogares, siempre estaremos en esta situación de crisis permanente que parece que se está convirtiendo en estructural, que parece que es con lo que vamos a tener que convivir en los próximos años, y es por ello que desde el Grupo Socialista, desde el Partido Socialista, hemos elaborado esta alternativa. Exigimos al Gobierno de España, entre otras cosas, que en el ámbito de la negociación colectiva pues se incrementen los salarios, se incremente el salario mínimo interprofesional. Tenemos el salario mínimo interprofesional de los más bajos de Europa. Ya se incrementó en etapas anteriores de gobierno del Partido Socialista, pero evidentemente aquello se paralizó. Los incrementos del salario mínimo interprofesional que estamos viviendo en los últimos años son muy bajos. En definitiva, con esto lo que se propone es una serie de alternativas para que el Gobierno de España se ponga a trabajar, para que cambie la visión que actualmente tiene el Partido Popular de que la recuperación económica tiene que venir por la vía de la reducción de los salarios, porque no es cierto, porque además no nos permitiría avanzar como sociedad. En principio esto es lo que queríamos plantear y muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. ¿Palabras? Tiene la palabra Diego Fernández.
si no se ha oído. Buenas noches de nuevo. Yo creo que nosotros siempre hemos apoyado y vamos a seguir apoyando todas aquellas medidas que vayan encaminadas en mejorar la situación laboral o social de los trabajadores. Y yo creo que hemos sido coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y lo hemos demostrado en estos 2 años que llevamos en el Gobierno, tomando medidas en el Ayuntamiento en ese sentido, a pesar del poco margen de maniobra que nos deja la situación económica del Ayuntamiento, que todos sabemos lo delicada que es. Del mismo modo, siempre hemos estado en contra y lo vamos a estar de todas aquellas medidas que vayan en contra de las clases populares, es decir, recortándoles derechos o mermas en su situación social o laboral, sea mediante reformas, decretos, leyes, bandos o cualquiera sea la forma para recortar en derechos. Y por supuesto, como no vamos a estar en contra de la reforma laboral que hizo el Partido Popular en su momento, en el 2012, pero también estuvimos en contra de la que hizo el PSOE en el 2010, aunque no fuese tan agresiva como la posterior que hizo el Partido Popular en el 2012. Una reforma laboral que no ha servido para crear empleo, al menos empleo de calidad, una reforma laboral ideológica que le ha dado todo el poder a los empresarios en detrimento de los trabajadores, que ha acabado prácticamente con el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos, dejando a los trabajadores prácticamente desprotegidos frente al empresario. Una reforma laboral que ha hecho que recaiga sobre las espaldas de las clases populares todo el peso de la crisis, a pesar de que nosotros no la hemos provocado. Eso de que todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pues no es cierto. Porque ¿quién es el que ha vivido por encima de sus posibilidades? El otro día utilizaba una persona un símil diciendo que tenemos que pagar nuestras deudas. Efectivamente, tenemos que pagar nuestras deudas, pero si yo entro a tomarme un café, tengo que pagar el café que me he tomado, no las copas de los que se han pegado la juerga que están en la mesa de al lado. Que esa es la juerga que se han tomado determinados banqueros, determinados empresarios de la alta esfera durante varios años en este país. Y de hecho, ahora ya le hemos dado a la banca 60.000 millones de euros, que en su momento dijeron que iban a devolver y ahora pues han dejado claro que no nos van a devolver jamás. Dinero que hemos pagado entre todos y que ha salido pues recortando en sanidad, recortando en pensiones, recortando en educación, en servicios sociales y etcétera, etcétera. Pero además de esta reforma, yo creo que hay que derogar otras más que se han hecho en los últimos años en España. Tenemos que derogar también la reforma de las pensiones. Una reforma que hizo que ahora tengamos que cotizar más años y que la edad de jubilación sea mayor. Una persona a los 67 años yo pienso que no debe estar trabajando. Deben estar trabajando los que tienen 27 y 37, no a los 67 años, en un país donde hay 5 millones de parados. Quizás se pudo entender la reforma en su momento porque estuviéramos asfixiados por la troika, como le llaman, y no le quedó otro remedio, lo puedo entender desde ese momento, pero ahora es momento de una nueva reforma. Tienen que entrar a trabajar los jóvenes, pero además con trabajo digno y bien remunerado, no con sueldos de 500 euros, porque ahora entiendo que con sueldos de 500 euros, pues lógicamente las cotizaciones son muy bajas, así no se pueden pagar las pensiones. Ahora se ha sustituido, donde había un trabajador que cobraba 1.500 euros por 3 que cobran 500 euros. Antes 2 trabajadores podían pagarla a un pensionista y claro, y ahora necesitamos 6 para pagar una pensión. Así sí se van a hundir las pensiones, eso está clarísimo. Pero de otro modo, cuando se cree trabajo estable y trabajo con derechos, las pensiones no tienen por qué correr ningún peligro. De hecho, el PIB que dedica España a las pensiones es 3 o 4 puntos inferior al que dedica Italia, Francia, Alemania, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que reformar eso también. Y tenemos que derogar de nuevo el artículo 135 de la Constitución que se cambió en su momento. Quizá, me imagino que el Zapatero que está en ese momento no sé lo que ocurriría que era la noche, las amenazas que recibiría de la troika, pero bueno, tenemos que reformarlo y porque eso ha sido lo que ha dado lugar a que tengamos que pagar la deuda por ley, por encima de cualquier otra necesidad social o del tipo que sea.
Hay que pagarle ante a los bancos, incluso en el ayuntamiento, por si alguien no lo sabe, os lo dejamos claro, que de hecho parte de las dificultades económicas que tiene el ayuntamiento vienen en ese sentido, es que el primer montón de dinero que llega de dinero lo cogen los bancos. Y después, pues a pagar las nóminas, a los proveedores, a la seguridad social y lo que se pueda. Y eso nos está mermando muchísimo y todo esto está ocurriendo a nivel nacional. Hay que pagarle a los bancos antes que a la sanidad, que a la educación, que las pensiones, que todo eso. Y eso lo tenemos que cambiar. ¿Y cómo no vamos a estar de acuerdo en que hay que subir los salarios? Pues si en los últimos 5 años prácticamente se han perdido 7 puntos o así. En eso siempre vamos a estar de acuerdo, pero vamos, hay que ponernos en marcha ya, si no el país cada vez se está empobreciendo más en el ámbito laboral. Todo el poder se le ha dado a los empresarios. Los trabajadores prácticamente no deciden nada. Estamos como hace 200 años. La brecha salarial que existe entre las rentas del capital y las rentas del trabajo cada vez más abismal, cada vez más alejado, cada vez las clases sociales se están haciendo más evidentes, la diferencia de clases sociales. Llegó un momento en que, bueno, siempre ha habido ricos y pobres, eso está claro, pero bueno, más o menos estábamos todos en una línea que se podía decir similar, pero ahora estamos retrocediendo 40, 50 o 60 años esto también. Y por mi parte, pues de momento nada más, decir que estamos de acuerdo, pero que, Miguel, tenemos que hacer, aparte de estas reformas, tenemos que seguir haciendo reformas más profundas, pero siempre en el sentido de beneficiar a las clases más populares. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Tiene la palabra Pablo Fernández. Bueno, yo cuando veo esta moción, menos mal que se ha aclarado que es una moción tipo que hace el Partido Socialista en todos los ayuntamientos, porque de pronto pensé que es que desde el gobierno local y desde esta corporación íbamos a decirle al señor Rajoy y al gobierno del Partido Popular cómo tenía que llevar la economía y cómo tenía que llevar las cuentas. Y claro, yo pensaba, joder, con lo mal que lo hemos hecho y lo mal que lo estamos haciendo en el Ayuntamiento de Moratalla, qué sorpresa que tengamos que ir a nosotros a decir cómo se va a hacer la gestión en el gobierno nacional. Menos mal que no es así, sino que es una moción tipo del Partido Socialista. Y cuando se hacen estas mociones yo entiendo que puede ser solamente por dos causas, o bien porque realmente hay una realidad que las cosas están muy mal, o bien porque hay otra realidad contraria, y como los políticos somos así, que siempre intentamos ver cómo segamos la hierba al otro en aquello que queremos que triunfa, pues posiblemente no puedo entender nada más que el Partido Socialista intenta ahora, a base de repetir muchas veces una mentira, a ver si alguien se cree que es verdad. Porque se podrá hablar de muchas cosas, pero hablar de que la economía nacional está en receso, está peor, que hay que cambiar toda la normativa laboral, que hay que cambiar la reforma laboral, y que lo diga el Partido Socialista actualmente a través de esto, pues no entiendo nada más que es eso, querer crear humo y de alguna forma pensar que es que los ciudadanos no son suficientemente conscientes de cuál es la realidad de la calle. No hay más que salir a la calle para ver cómo estábamos hace 6 años, cuando el señor Zapatero abandonó el gobierno, y cómo estamos ahora. Cuál es la realidad actual de nuestros locales, de cualquier tipo de economía, de nuestro pueblo, siendo uno de los pueblos que tienen un nivel de pobreza alto y un nivel de paro alto, para darse cuenta cuál es la diferencia de hace 6 años y ahora. Pero claro, es que lo dice el Partido Socialista, y yo, de verdad que si alguien me demostrara que es así, pues entonces estaría sorprendido y diría, oye, qué equivocado estoy. Pero que tú te metas a internet o te metas a cualquier diario y lo único que se habla en cualquier sitio a través de los organismos económicos de mayor poder o a través de aquellos organismos institucionales europeos, es del repunte, del remonte de España, de cómo España estaba hace 6 años al borde de la quiebra, y esto yo creo que nadie lo puede dudar, de cómo estábamos al borde del rescate, y que venga a ser precisamente el partido que nos llevó a esa situación, quien venga a decir hoy que hay que cambiar la política económica del Partido Popular porque estamos mucho peor, pues hombre, de verdad que yo no quiero tacharlo a ustedes de nada, pero parece cuando menos un poco irrisorio, ¿no? Ya de por sí el que estemos hablando de esto en Moratalla, parece ser que no hay otro problema principal en Moratalla, sino que estar hablando de esto, está claro que esto es para hacer cada uno su discurso político, y no sé si los ciudadanos estarán muy dispuestos a estar escuchando mítines tan dispares y con criterios tan dispares. Pero aquí hay una realidad, y la realidad es que cualquiera de los ciudadanos que hoy en día
todo el mundo tiene acceso a los medios de comunicación, no tiene más que meterse a Internet y poner situación económica de España, o comparativa de la situación económica de España entre los años del gobierno del Partido Socialista y del Partido Popular, o comparación entre los gobiernos de Rajoy y Zapatero. Y entonces entra uno y se encuentra el Fondo Monetario Internacional, revisa al alza el crecimiento de la economía española y rebaja la de Estados Unidos. Los datos representan un incremento de la economía española con respecto a la economía europea. El fondo cree que el actual sistema asegura la estabilidad financiera en España. La economía española crecerá un 3,1 en 2017 y un 2,4 en 2018. La estimación del PIB, estos son El Economista, El Mundo, incluso El País, la estimación del PIB del Fondo Monetario Internacional supera España una décima a la media internacional. El fondo cree que España crecerá por encima de la zona euro tanto en 2017 como en 2018. Aquí es que seguramente toda esta gente está equivocada, digo yo, ¿no? La economía española crecerá, economía digital. La economía española crecerá un 3,1 y un 2,4. La economía española crecerá en 2017 y en 2018 por encima de la media europea. Esto es nada más que meterse en Internet, que hoy en día es el modo de mayor conocimiento, con todos sus errores. España crecerá el 3% en 2018 y la tasa de paro bajará el 15%. FUCAS, que es la asociación de todas las cajas, eleva la previsión del crecimiento de España para el 2018. El Gobierno sube su previsión de crecimiento para el 2017. Vamos a seguir, La Razón, El Diario. El consumo convierte a España en el pilar de crecimiento de la Unión Europea. España crece 3 décimas más que la media europea. La economía española supera en 2017 el tamaño previo de la economía europea. El crecimiento de la economía española desbordó las previsiones. El País. La economía española crecerá el 2,8, tal. Podemos seguir así todo el tiempo. FUCAS, de nuevo. España mejora en 3 décimas su estimación de crecimiento del PIB para 2017 y 2018. El pronóstico del paro para este año se crearán 450 nuevos empleos, lo que permitirá reducir la tasa del paro en 2,1 puntos porcentuales, hasta el 17,5. Y mire usted, sus economías en las cuales gobiernan toda la vida. Las desigualdades económicas entre las comunidades van desde el 26% del paro en Andalucía y Extremadura, donde ustedes gobiernan históricamente, a otras comunidades que están en el 10%. Entonces, la verdad es que ahora sea el Partido Socialista el que vaya a decir que hay que cambiar la economía, pues hombre, nuestra democracia es corta, pero en los pocos años que llevamos ya todos conocemos cómo ha fluctuado los cambios de gobierno. Felipe González estuvo X años, luego estuvo Aznar, luego estuvo Zapatero 8 años, o sea, Aznar 8 años, Zapatero 8 años, y ahora Rajoy lleva 6 años. O sea, una frecuencia relativamente similar. Hombre, la situación que dejó Felipe González ha sido la peor de la historia, incluso superó en paro a la de Zapatero. El gobierno del Partido Popular se encontró entonces con una situación económica terrorífica y, sin embargo, la situación económica más brillante de toda la historia de la democracia en España fue esa. Llegó Zapatero, se encontró con esa situación tan magnífica y terminó siendo el desastre mayor de cualquier economía. Y nadie se olvida, aunque tenemos la memoria corta, de que estábamos en la mayor prima de riesgo, estábamos en 360 puntos. 360 puntos de esa prima de riesgo famosa, cuando Aznar la dejó en 0 puntos. Estábamos en 5,5 millones de parados y estábamos totalmente al borde del rescate. Ahí estaba Grecia en situación similar y tal. Que hoy, 6 años después, cuando la economía española, todos los diarios, todos los sistemas internacionales destacan precisamente cómo las políticas del Partido Popular en España han llevado a la economía española a la mejor situación de todas las economías europeas, pues hombre, cuando menos esta moción no puede tener más sentido que eso, ¿no? El que vamos a ver si repetimos muchas veces algo que así igual hasta conseguimos que alguien se lo crea. Y bueno, ya que el representante de Izquierda Unida, bueno, de ganar Moratalla, no nos pasemos. Hagamos cada uno nuestra política, pero diga que estamos como hace 200 años, o como hace 40, 50, 60 años, Diego, por favor, seamos un poco coherentes. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con las políticas del Partido Popular, pero no digamos tampoco barbaridades, ¿no?
Hace 200 años ninguno de los que estamos aquí nos acordamos cómo estábamos, ¿no? Pero ahí está la historia. Ni hace 40, que sí nos acordamos algunos, ni hace 50, ni hace 60. Entonces, ¿yo qué quiere que le diga a usted con esta moción? Hombre, por supuesto no se la vamos a aprobar, pero es que me parece casi irrisorio que vengamos a hablar de este tema aquí hoy, precisamente de economía. Muchas gracias, Pablo. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista, Miguel Martínez Cascales. Muchas gracias. Evidentemente esperaba que no me la aprobaran. Si me la aprobaran me quedaría totalmente sorprendido. No es por nada, porque es una moción que tiene una importante carga ideológica y que lógicamente no esperaba otra cosa. Es una moción tipo, decimos, muchas veces utilizamos lo del tema de las mociones tipo para intentar desprestigiar lo que aquí se está trayendo. Mociones tipo presentamos todos, ya le he dicho que no es que sea una moción tipo, es un documento que se está elaborando desde la Comisión Ejecutiva Federal, que se ha presentado a los sindicatos, se ha presentado a las organizaciones empresariales, se va a llevar al Congreso, lo estamos llevando en los ayuntamientos y se trata de poner encima de la mesa, al fin y al cabo, un debate que nosotros consideramos que tendríamos que ponerlo encima de la mesa. En su intervención, la intervención que ha hecho Pablo Fernández está muy bien, los datos están muy bien. Incluso la propia moción ya nuestra, en su enunciado, habla de época de crecimiento y habla de reducción de la tasa de paro. Si los datos están muy bien, pero el problema es que los datos son datos, simplemente datos. Yo le preguntaría a los ciudadanos de Moratalla, que son con los que estamos hablando, si realmente ellos están bien. Si ese crecimiento que se supone que estamos teniendo, que todos los datos nos dicen que lo vamos teniendo, que nos lo dicen los periódicos y nos lo dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y todo lo que nosotros queramos, si ese crecimiento está llegando a los hogares, si ese crecimiento está llegando a los ciudadanos. Y la realidad es que no, la realidad es que no. La realidad es que no, primero, porque estamos con salarios más bajos y eso no son algo que lo esté diciendo el Partido Socialista, son datos que se pueden contrastar. Como ha dicho Diego, los contratos de trabajo, por la facilidad que se tiene a la hora de hacer contratos temporales, se están segmentando, contratos de trabajo más cortos, con menos horas, con menos remuneración, e incluso contratos de trabajo que se están declarando por una serie de horas, cuando luego el trabajador está echando muchas más. Y esa es la realidad que viven los ciudadanos en sus casas. Esa es la que viven en sus casas. Los datos que tiene el gobierno, pues lógicamente son los datos que tiene el gobierno. Además, aquí en España ocurre siempre una cosa, y es que cuando hablamos de lo de la media europea, casi siempre estamos por encima de la media europea, o somos de los que más subimos en las medias europeas, lógicamente, porque somos casi siempre los que solemos estar más bajos, por lo tanto, cuando hay un mínimo incremento, nos ponemos en las medias europeas, que eso ya nos pasamos, eso nos pasa siempre. Los datos están muy bien, pero hay que irse al suelo, a la gente, a ver lo que la gente opina. Usted ha utilizado muy bien el término estabilidad financiera. Es lo único que le preocupa al Partido Popular, estabilidad económica y financiera. Es decir, que salgan los datos, que le salgan los datos que Europa les pide, que salgan los datos que les piden los diferentes organismos públicos, pero simplemente son datos. Hay muchas formas de conseguir llegar a esos datos. El camino abierto por el Partido Popular con la reforma laboral es la precarización del mercado de trabajo y el descenso de los salarios. Y eso se lo puede ver cualquier persona que haya sufrido en algún momento una situación de desempleo durante la crisis que empieza en el año 2007. Yo hablo de mi generación. Nosotros nos quejábamos hace unos años de los mileuristas. Decíamos que había una generación que ganaba 1.000 euros, que eso era muy poco. A día de hoy ya no se habla ni tan siquiera de los mileuristas, porque el que es mileurista
ya es un lujo. Y esto es lo que está ocurriendo actualmente y esta es la realidad. Mencionamos mucho, yo creo que no hay que explicárselo, mencionamos mucho el tema de Zapatero. Ha hecho usted un recorrido sobre todos los diferentes gobiernos que ha habido en España, Felipe González, Aznar, Zapatero, actualmente Rajoy. Yo creo que no hay que explicarle el funcionamiento de la economía, el funcionamiento cíclico de la economía. Todos sabemos cómo funciona. Tenemos etapas de crecimiento y etapas de crisis. Eso está más que comprobado. El Partido Socialista, cuando la época de gobierno de Felipe González, pues finalizó con una crisis económica muy grande. El Partido Popular entró y le pilló la época de crecimiento que generó, a través de la ley del suelo, la burbuja inmobiliaria que finalmente explotó cuando estaba el gobierno de Zapatero. Esa sí es la secuencia. Ha habido varios gobiernos, varios partidos que han estado gobernando, varias personas, pero no vayamos a echarle la culpa de la crisis mundial a Zapatero, que muchas veces es que somos un poquito exagerados para intentar decirle al otro lo que ocurre, independientemente de la gestión que pudiera hacer Zapatero, si Zapatero ya se fue hace muchos años, y no creo yo que vaya a volver. Independientemente de que haya cosas, como ha dicho Diego, con las que podamos estar de acuerdo con el tema de las pensiones, que vale que en aquel momento pudiera ser una solución, a día de hoy habría que planteárselo de otra manera, el famoso artículo 135 de la Constitución, que ya incluso el propio Partido Socialista, incluso el propio Zapatero reconoció que tal vez no debió haberse hecho, pero aquello ya pasó. Y ha habido otra frase que también, con el tema de rescate, España dejamos, cuando dejó de gobernar Zapatero, al borde del rescate. Y dice que ustedes la sacaron del rescate. No, vamos a ver, España se quedó al borde del rescate, a España la rescataron, se le inyectó dinero público a los bancos, y perdimos las perras, que es lo que ha ocurrido. Eso de, por mucho decir una misma frase, no se va a convertir en una verdad que decía usted. Ustedes siguen constantemente negando el rescate bancario, pero el rescate bancario, por mucho que lo nieguen, existió. Y todos sabemos cómo ha habido entidades bancarias en este país, como por ejemplo Bankia, por poner un ejemplo, con una gestión desastrosa, por cierto, de su ministro de Economía del Partido Popular, pues ha tenido una serie de inyecciones de dinero público procedentes del rescate bancario. Esta es la realidad. Cuando dice que nosotros aquí evidentemente no vamos a solucionar el problema quien lo tiene que solucionar es quien lo tiene que solucionar, que es el gobierno de España. Pero sí que es cierto que todo esto que estamos hablando aquí también le afecta a los ciudadanos y ciudadanas de Moratalla. Uno de los elementos claves que tenemos para la alternativa a la gestión económica y social del gobierno del Partido Popular es lograr un nuevo modelo salarial. Se trata de un problema estructural. El modelo salarial se trata de un problema estructural. De un problema estructural que viene precisamente de los principios neoliberales aplicados a la política económica. Los principios neoliberales empezaron buscando la quiebra del poder de los trabajadores. Cuando consiguieron la quiebra del poder de los trabajadores, comenzaron entonces con la disminución generalizada de los salarios. Si a esto le sumamos que en los últimos tiempos, con la economía digital, es todavía más fácil poder llegar a esa disminución salarial, pues vemos como en España, sobre todo a partir de la crisis, a partir del año 2007, esta situación se ha ido agravando. Este documento que nosotros traemos a debate esta noche, lo que plantea son alternativas y alternativas concretas. Alternativas concretas que se pueden aplicar. Alternativas que ya hemos dicho, por una parte, hay que controlar más
los falsos autónomos, todas las formas de superexplotación laboral, es decir, los contratos temporales que no están basados en la causalidad, sino que están basados en el ahorro por parte de las cotizaciones de los empresarios. De hecho, estamos viendo cómo, no va a ser Zapatero tan malo, la hucha de las pensiones, el fondo de reserva, lo dejó en una situación muy buena, y el Partido Popular ha dejado el fondo de reserva de las pensiones temblando, porque además, y lo ha dicho también Diego, queda todavía margen. Se invierte el peso en el PIB de la inversión pública en temas de pensiones es inferior, que ya estamos por debajo de la media europea. Todavía quedaría margen de maniobra. Propuestas concretas que van en el sentido del incremento salarial y también de los propios funcionarios de la Administración. Los funcionarios de la Administración, en la época de crisis económica, eso que muchas veces se dice que si los funcionarios, que si viven muy bien, que si están acomodados, etcétera, los funcionarios han sido prácticamente los que han estado manteniendo gran parte del consumo durante la crisis económica. Y lo que se le ha ido haciendo ha sido una disminución salarial y un incremento de la hora. Lo que proponemos nosotros con esta propuesta es volver al modelo de 35 horas semanales. ¿Con qué intención? Con la intención de repartir el empleo, generar puestos de trabajo. Para eso habría que cambiar más cosas. Habría que cambiar lo de las tasas de reposición que nos impone el Ministerio de Hacienda a las administraciones públicas, y también a la misma vez ir incrementando gradualmente los salarios de los funcionarios, que son de los que más poder adquisitivo han estado perdiendo en España. En definitiva, traemos esto porque creemos que es necesario que se hable también en el ayuntamiento de la situación que tienen los ciudadanos y las ciudadanas y las familias de Moratalla. Y bueno, respecto a lo que ha dicho Diego, de Diego no he dicho nada porque evidentemente estoy de acuerdo con su intervención totalmente. Y bueno, el Partido Popular pues no esperaba otra cosa. Nada más, gracias. Tiene la palabra Diego Fernández. Bueno, evidentemente no estamos como hace 200 años, ni siquiera como hace 20, hablando tecnológicamente, socialmente o económicamente. Yo hacía una comparativa en cuanto a las relaciones trabajadores-empresarios. Y he puesto esa barrera de 200 años porque fue cuando surgieron Marx y Engels, y a partir de ahí fue cuando los trabajadores empezaron a tener derechos, sanidad y todo ese tipo de cosas. Anteriormente un trabajador no decidía nada, era el empresario el que decidía las horas que iba a trabajar, lo que iba a darle de comer, lo que iba a pagarle y todas esas cosas. Me refería a eso solamente. Sí coincido con el portavoz del Partido Popular, con Pablo, en que hay un desequilibrio territorial importante en España, pero es histórico, que yo creo que se ha afianzado aún más en los últimos 20, 30 años, inclusive con todos los presidentes de gobierno que han pasado, que han aceptado el chantaje de ciertas regiones, nacionalidades, como queramos llamarle, que yo creo que sabemos todos de qué estamos hablando, y de estos lodos, o de aquellos lodos, ahora estos polvos, o al revés, como se diga. Concretamente, en los últimos presupuestos, que estaban ya casi hechos entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, pues ahí nos hemos podido dar de cuenta de qué es lo que ocurre, porque ahora hay comunidades de primera y otras de tercera o cuarta. Aparte de lo que le correspondía en el reparto de presupuestos establecido por la ley de economía o por el reparto que hace el ministro de Economía, pues se le han dado de propina otros 1.300 millones más para que ellos se gasten en capricho. Y lo mismo ha ocurrido con Canarias, que me parece que han ido otros 800 más por aprobar los presupuestos. Y hoy también coincidía con Alberto Garre, que hacía unas declaraciones, la verdad,
donde decía, utilizaba un símil de un restaurante. Nosotros los murcianos siempre que vamos a un restaurante nos toca el plato del día y hay otras comunidades autónomas pues que piden a la carta, pero nosotros siempre nos tenemos que conformar con el plato del día. Sí, ha citado antes Pablo algunas publicaciones de varios diarios de tirada nacional, incluso internacional, del Fondo Monetario, del crecimiento de España y todo eso. Pero yo creo que estamos hablando de macroeconomía. Está claro que el PIB está subiendo, pero es que la forma de medir la riqueza, para que todo el mundo se entere, y vamos a utilizar un símil muy claro, es que si en el pueblo de Moratalla viviéramos 2 personas, otro y yo tuviera en el banco depositado 1 millón de pesetas y el otro nada, pues tocaríamos los dos a 500.000 pesetas. Dirían, Moratalla tiene 1 millón de pesetas en el banco, hay 2 personas y tocan a 500.000 pesetas, y luego resulta que solo lo tiene uno. Y eso es lo que está ocurriendo en España, que la riqueza cada vez la están acaparando entre menos, pero claro, el reparto no lo hacen entre 47 millones o así que somos de habitantes, y dice, estos tocan a tanto, no. Hay algunos que tocan a 100 millones anuales y otros se tienen que conformar con 100.000 pesetas, no euros, pesetas. Y solamente pues tenemos que ver los hogares como está. Es que hay 500.000 jóvenes que han tenido que emigrar y además gente precisamente preparada, que son los que hacen evolucionar y progresar a un Estado, la gente que está preparada. Y por desgracia, pues arquitectos, ingenieros, profesores, médicos, enfermeros, pues se han tenido que emigrar. Y eso es una evidencia clarísima. Y cuando los jóvenes trabajadores preparados tienen que emigrar a su país, no los puede acoger, es que resulta que algo no va bien. Nos hemos convertido en un país de camareros en el campo, sin menospreciar muchísimo menos a los camareros, pero esto quiere decir pues que nos han dejado los sueldos más bajos, el mercado laboral más precario y el mercado laboral temporal, no el de todo el del año. Por eso he dicho antes, y estamos de acuerdo en la moción que trae el Partido Socialista, porque esto tiene que cambiar radicalmente. Sí, como dice el Partido Popular, hemos salido de la recesión, estamos superando la crisis, entonces las medidas no pueden ser iguales que cuando la cosa iba mal. Tanto los empresarios como el gobierno no pueden reclamar cuando se sientan en las mesas de negociación moderación salarial. Es que llevo toda mi vida, cada vez que se sienta en una mesa de negociación, pedir moderación salarial. Tiene cierta lógica que en momentos de crisis pidieran eso, pero si hemos superado la crisis, oye, vamos a intentar repartir la riqueza, aunque está claro que no nos vamos a llevar todos la misma parte del pastel, pero vamos a subir los salarios, vamos a tratar de que el empleo pase de temporal a estable, y por mi parte nada más. Vamos a poner en marcha ese plan de choque que es muy necesario, sobre todo en pueblos como Moratalla y precisamente casi más en pedanías tanto Casco como Moratalla, debido a su situación geográfica y a todas las características que conocemos nosotros de nuestro municipio. Aquí no va a llegar inversión privada en la vida, al menos de importancia para darle trabajo a toda la población. Necesitamos de la inversión pública y un plan de choque que al menos asiente la población estable, que es que seguimos perdiendo población. Es que hay que afrontar ese tipo de cosas. Y bueno, y aquí me centro más en lo que nos toca, en el plano más de casa que a nivel nacional, pero bueno, todo nos afecta de forma directa o indirectamente. Y por mi parte, pues nada más, que vamos a votar a favor y en estas medidas y muchas más que nos hacen falta, que vayan encaminadas a mejorar la situación de las personas más desfavorecidas, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Tiene la palabra Pablo Fernández. Bueno, pues yo tampoco esperaba otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que centrarnos y cegarnos en un discurso sí porque sí, y decir que se pueden conseguir los datos de muchos sitios, bueno, los datos se consiguen de donde se consiguen. O son ciertos o son falsos, ¿eh? Pero si son de organismos oficiales, tanto españoles como europeos, hombre, yo me los tengo que creer. Y si aquí los datos del Ministerio de Economía, que saca Economía del Mundo, que entiendo que
por su propio prestigio, comprobará cómo son las cosas, nos dice que en 2009 el PIB bajó un menos 3,66, en 2010 un menos 0,1, en 2011 un menos 1, en 2012 un menos 2,9 y en 2013 un menos 1,7 y en el año 2014 sube un 1,4, en el 2015 un 3,2 y en el 2016 un 3,2, por mucho que diga Diego que esto se reparte como se reparte, aquí hay mucha más riqueza, ¿no? Si esto coincide con que todos los datos nacionales e internacionales apuestan porque la economía española está remontando, yo no digo que esto sea jauja, pero partimos de una situación que estábamos, pues eso, donde estábamos, en el fondo del hoyo, y ahora dice usted que la calle, pues la calle hay que salir a la calle. Claro que sigue habiendo sueldos mileuristas, y mucho menos. Yo tengo mis 2 hijos en edad laboral y cobran mucho menos de esos sueldos y no tienen estabilidad. Pero ¿sabe usted cuál es la diferencia de hace unos años ahora? Que todos sus amigos de sus peñas, tanto de Moratalla como de Murcia, están trabajando. Todos, todos, con sueldos así de pequeños, unos mejores y otros peores. Y ellos mismos se plantean y dicen, oye, algo ha cambiado, ¿no? Entonces, lo ideal es que busquemos puestos de trabajo estables y lo ideal es que consigamos sueldos mayores. Pero la diferencia entre la economía actual y la economía de hace unos años es mucha. Y cuando ustedes plantean sus modelos de economía, lo que está claro es que, bueno, ya bueno, si es que al final ha tenido tan mala suerte que siempre le ha coincidido la crisis al Partido Socialista, pues entonces será gafe, lo que hay que hacer es no votarlo, no vaya a ser que nos pille otra vez la crisis. Pero vamos, que en los 12, 14 años de Felipe González fuésemos al final a la peor de las crisis de este país, que llegase Zapatero y se encontrase el país como nunca y lo dejase en el caos total, y que luego ha llegado Rajoy y ¿qué pasa? Que le ha pillado el boom y otra vez está, pues ya vamos a seguir votando a Rajoy porque desde luego está claro que el Partido Socialista tiene muy mala suerte. Pero mire usted, y luego entramos en el discurso siempre de que claro, es que siempre la crisis, el abultamiento entre ricos y pobres, mire usted lo que dice, economía, negocios y finanzas. El gobierno de Zapatero se había comprometido con la Unión Europea a finalizar el 2011 con un déficit de 6%. La realidad es que Rajoy se encontró con una deuda del 8%. El gobierno de Zapatero dejó a España al borde del rescate después de casi 5 años de crisis. La desconfianza generada por la subida de impuestos y el consumo hizo la repercusión fuera más lenta y peor de lo esperada. La OCDE ya en el gobierno de Aznar informaba sobre la brecha entre ricos y pobres. El fuerte crecimiento de la economía favoreció más a los ricos, aunque fue en este gobierno del Partido Popular donde se redujo más esa diferencia entre ricos y pobres, junto con Francia, Grecia y Turquía. Un informe de Cáritas de 2012 relaciona el principio de crisis con Zapatero y el aumento constante de la desigualdad y la mayor brecha salarial entre ricos y pobres se dio en el gobierno de Rodríguez Zapatero. Yo no sé si esto es verdad o es mentira, pero lo cierto y verdad es que no venga a decir usted ahora que es que las políticas que ustedes han hecho, salvo que hayan cambiado todo el modelo, porque dice que Zapatero ya se pasó, pero lo que nos están hablando es de volver otra vez al plan E, a los 400 euros para todo el mundo, a los 2.500 euros por maternidad, a todo aquello que era inviable y que nos llevó a una situación de caos. Estamos remontando la economía lentamente, mejorando más que el resto de Europa, habrá que seguir mejorando, pero si uno va en el buen camino, lo que no parece lógico es que queramos truncar ese buen camino. Si hemos pasado de un 26% de paro a un 17,5% y lo que dicen todos los sistemas internacionales es que vamos hacia el 2020 a un 11%, creo que vamos bien. Mire usted, lo que también se hizo en el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, hablo de Rodríguez Zapatero porque fue su último gobierno en el que ustedes gobernaban, es que la diferencia entre el salario mínimo de 2004 a 2011 bajó 180,90 euros. Es verdad que a partir de 2009 Zapatero subió el salario mínimo a 624 euros, muy lejos de la promesa de los 800 que había hecho. Actualmente el gobierno del Partido Popular ha subido el salario mínimo el 1 de enero de 2017 a 707 euros en 14 pagas, o lo que es lo mismo, 833 en 12 pagas. Quiero decir que, no me diga usted que es que los números prácticamente que se los inventa cada uno, son los que son. Y los funcionarios, yo que soy funcionario, la mayor bajada de los funcionarios se produjo en el 2010 con Zapatero, porque fue la primera vez, había habido congelamiento de los sueldos de los funcionarios otras veces, pero la primera vez que se rebajó el sueldo de los funcionarios fue entonces. Y ahora hemos visto cómo hemos recuperado las pagas extras y cómo hemos recuperado el poder adquisitivo que perdimos entonces. Seguramente que seguimos por debajo del poder adquisitivo de la inflación,
pero está claro que las cosas no tienen color con como estaban, por mucho que usted se empeñe en repetir esa situación una y otra vez. Tiene la palabra el proponente de la moción, Miguel. Muy bien, bueno, por ir terminando, vamos a ver si yo no cuestiono los datos. Los datos no los cuestiono, en ningún momento cuestiono los datos son los que son. Yo lo que hablo aquí, lo que quiero decir es que los datos son los que son, están muy bien, pueden tener toda la realidad del mundo, pero esos datos no se están trasladando a la ciudadanía, o la ciudadanía, mejor dicho, no percibe una mejora por mucho que lo digan los datos. Eso es lo que yo quiero decir. La realidad, no solo que los sueldos han bajado, no solo que hay mayor precarización del mercado de trabajo. La realidad es que todas estas decisiones que el gobierno ha ido tomando en los últimos años van a afectar, no ahora, dentro de unos años también. Decía, es que hay conceptos diferentes. Decía hace un momento que gente joven, que están todos trabajando. Yo también conozco mucha gente joven que está trabajando, mucha gente joven que no, pero es que hay una diferencia. Trabajar pueden estar trabajando, pero ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones? Porque volvemos a esa frase que se decía en la época de la crisis: suerte que tienes de que estás trabajando. Vale, si eso está muy bien, pero ¿en qué condiciones? Porque mucha de la gente joven actualmente está trabajando sin contrato, o está trabajando con contratos precarios que le ponen 2 horas al día y están echando 8, y están cobrando el salario mínimo interprofesional, si acaso, cuando no, mucho menos. Si le puedo poner un ejemplo, con la gente de mi generación, yo conozco mucha gente que le ha pillado la crisis completa. Yo tengo 38 años, gente con 38, 37, 38, 39 años, que apenas tiene cotizaciones y pueden estar trabajando, y de hecho están trabajando, y apenas tienen cotizaciones. Esto les va a afectar a su vida futura. ¿Por qué? Porque ya, solo hablamos mucho, la gente de mi generación, muchos tenemos claro que no vamos a tener pensión si sigue la normativa tal cual la tenemos ahora mismo. Esa es la realidad. Los datos evidentemente dicen lo que dicen y no los estamos cuestionando, pero esos datos no están bajando a la ciudadanía, no están bajando a los trabajadores. La realidad de los trabajadores es que siguen teniendo salarios muy bajos, que han descendido en los últimos años sus salarios, que hay peores condiciones, que se ha creado unas nuevas formas de trabajo, de falsos autónomos, que además se ha generalizado en ciertos sectores muchísimo. Ha influido también mucho ahí el incremento de la economía digital, que busca precisamente esos falsos autónomos, y etcétera, etcétera. No me voy a extender mucho más, no voy a volver a entrar en el tema de lo bien o lo mal que lo pudo hacer Rodríguez Zapatero. Zapatero tuvo una época, no es que todos los gobiernos del Partido Socialista le haya pillado una crisis, ustedes también entraron en una situación de crisis y continúan en una situación de crisis. Por lo menos nadie nos ha dicho que hayamos salido de la crisis con el señor Rajoy, y dice que lo dejaron al borde del rescate, que Zapatero dejó a España al borde del rescate. Lo he dicho antes, lo pudieron dejar al borde del rescate, pero lo rescataron con su gobierno, y lo tuvieron que rescatar con su gobierno, y además se rescataron precisamente a los bancos. Y el salario mínimo interprofesional, que usted mismo ha reconocido el incremento que hizo Zapatero, ha pasado de 641 a 707 euros con el gobierno del Partido Popular. Lleva gobernando 6 años, es decir, ha habido un incremento de 50 euros en 6 años. Ese es el incremento, además creo que este dato es muy evidente. Ese es el incremento
que ha tenido el salario mínimo interprofesional, a menos de 10 euros de incremento mensual por año. Bueno, para cerrar esto, ¿por qué traemos nosotros esta propuesta? Primero, para poner encima de la mesa este debate. Segundo, indicar que desde el Partido Socialista estamos trabajando en una alternativa que, como he dicho, lo estamos presentando a los diferentes agentes económicos, lo vamos a llevar al Congreso, lo estamos haciendo en los ayuntamientos y sobre todo para generar en cierta medida el debate de que no nos podemos conformar con la situación que tenemos ahora mismo. Ya hay muchas voces que dicen que la crisis que nosotros tenemos ya no es tal crisis, que se ha convertido en una situación estructural y que esa situación estructural lo que puede seguir incidiendo es en la reducción de los derechos de los trabajadores a través de la vía del salario, eso que hablábamos de la generación de trabajadores pobres, y que eso, en definitiva, pues antes o después tiene que ponerse encima de la mesa un nuevo modelo, otro nuevo modelo tanto de desarrollo económico como de regulación de las relaciones laborales que nos permita pues, una redistribución. Yo creo que Diego ha puesto muy bien el ejemplo, ha puesto un buen ejemplo para el tema de los datos, aquello que decía del millón de pesetas, para que ese millón de pesetas no lo tenga uno, sino que se distribuya. Evidentemente siempre habrá quien tenga 500.000 y quien tenga 50.000, pero lo que no podemos permitir es que ese millón lo tenga solo uno. En definitiva, voy a ir cerrando dando las gracias a Izquierda Unida por su apoyo. Esta moción se enviará al Gobierno de España, se va a enviar también la aprobación de muchos ayuntamientos que han traído esta moción y continuamos trabajando en la generación de otro modelo de relaciones laborales. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, yo tampoco voy a alargar mucho el debate, yo creo que está suficientemente debatido el tema. Lo que sí que está claro que me he quedado con 3 o 4 frases y que me gustaría hacer algún pequeño comentario sobre ellas. La primera es que el portavoz del Partido Popular ha dicho que no hay más que salir a la calle para ver cómo estamos. Evidentemente, la diferencia está en que muchos de nosotros pues salimos a la calle en Orcasitas, en Villaverde, en La Fama, en Murcia, y parece ser que los votantes del Partido Popular pues salen en la calle Princesa, en Gran Vía o en Príncipe de Vergara. Evidentemente hay que salir a la calle, y yo piso mucho la calle, muchos polígonos industriales, y la situación no está tan bien como ustedes dicen. También con lo que hablan de quitar el paro, evidentemente, quitar el paro administrando miseria es fácil, eso lo sabemos todos, ¿no? Aquí se estaba hablando de subir el salario medio interprofesional de 700 a 1.000 euros, pero si en los países de nuestro entorno están en 1.400 y en 1.300, si es que vamos a ser siempre el culo de Europa, ¿no? Con el tema de los derechos de los trabajadores. Y ya para terminar, si también está la cosa como se nos ha descrito aquí esta noche, ¿a qué está esperando el gobierno de Rajoy para recuperar los derechos perdidos de los trabajadores? Le está faltando tiempo. Muchas gracias y vamos a pasar a votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Se aprueba por 7 votos a favor y 4 votos en contra. Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto quinto, resoluciones de alcaldía. Las resoluciones adoptadas desde la última sesión ordinaria de pleno de 28 de julio de 2017 van desde la resolución número 367/2017 hasta la resolución número 461/2017. Pasamos al siguiente punto del orden del día, asuntos de alcaldía. No hay. Y pasamos al punto séptimo del orden del día, control de los órganos del gobierno, ruegos y preguntas y mociones de urgencia. ¿Algún ruego, alguna pregunta, alguna moción de urgencia? ¿Ninguna? Pues pasamos al punto octavo del orden del día, turno de ruegos y preguntas por el público asistente. ¿Alguna pregunta por parte del público asistente? Ninguna, pues se levanta la sesión.